Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a orar y comenzamos ese tiempo. Vamos a estar hasta el versículo 12, viendo el primer milagro de Jesús. El primer milagro de Jesús, cuando Él convirtió el agua en vino. Oh Señor, Tú eres todo para nosotros, Señor. Nos has rescatado de lo más profundo de nuestra perdición. Oh Señor, nos has hecho tuyos y nos has llamado a congregarnos aquí juntos. Y tenemos el gran privilegio de aprender de tu palabra. Oh Señor. Oh Señor, te suplico, pastoréanos, instrúyenos, aliméntanos con tu palabra y salva a los perdidos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy estaremos viendo la historia del primer milagro de Jesús. En el Evangelio de Juan esto es muy importante porque Juan estructura la primera mitad de su Evangelio con ciertos milagros, lo que le llaman 7 señales. Esa es la primera de ellas y cada uno de estos milagros son formas en las que se revela y se manifiesta quién es Jesús, que Él es Dios Todopoderoso y como dice en Juan 1:14, que Él es el verbo hecho carne caminando entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa es la primera. Y siempre es muy importante examinar lo primero, especialmente cuando hay un plan. Lo primero siempre trata de ser como una semilla que contiene todo lo que viene después, pero en pequeño, sin desarrollar. Y interesantemente, este milagro, esta señal de el agua convertida en vino, es una de las más difíciles de comprender, de entender a plenitud. Cuando yo la leí por primera vez en mi vida cristiana, era como, ¿y para qué pasó esto? ¿Por qué Jesús vino acá a una fiesta y de repente hizo que el agua se convirtiera en vino? ¿Qué significado tiene? Hoy vamos a poder estudiar juntos esto. Hoy vamos a poder entender el significado que tiene. Y con el favor de Dios, si Él es misericordioso, podremos ser edificados. Vamos a ver la necesidad, el milagro y el significado. Si estás tomando nota, esos son los 3 puntos por los que vamos a ir caminando. La necesidad que hubo, el milagro que sucedió y el significado de todo esto. Vamos a comenzar por la necesidad. Dice así, versículo 1: Al tercer día se celebró una boda
en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Recuerdo la primera vez que estuvimos planificando y hablando acerca de mi boda. Estuvimos buscando consejo, estuvimos hablando con algunas parejas casadas, estuvimos tratando de prepararnos para lo que iba a ser el proceso de planificar una boda y de pasar por una boda. Y hubo un consejo en particular que a nosotros, creo yo, nos salvó el día, que nos acompañó en todo ese proceso, casi un año planeando esa boda, y creo que salvó en el corazón de Emma y mi corazón, creo que salvó el día de nuestra boda. Y es un consejo que yo trato de dar a cada persona que está planeando una boda. Y este era el consejo, o la palabra de sabiduría que nos dieron. Me dijeron: Luis David, espera que siempre algo va a salir mal en la boda. ¿Entiende eso? Algo va a salir mal. Puedes hacer todo lo posible para que no salga, pero al final siempre hay algo. Y eso es importante, porque si uno no entiende eso, puede arruinarte el día. Porque estás esperando que es que yo trabajé tanto para que todo fuera así, y de repente sucede eso inesperado y tu ánimo se te va abajo y dices: se acabó, se arruinó mi boda. No estabas esperando esa necesidad. Pero lo primero que encontramos es esto, que desde que existen las bodas hay una necesidad. Quizá les cuento rápidamente lo que pasó en mi boda, ¿ok? Todo salía perfecto, todo salía muy bien. En el mismo lugar donde íbamos a casarnos era el lugar donde iba a ser la fiesta después, entonces iban a rearreglar todo. Y mientras nosotros estamos en la ceremonia de casarnos, pasábamos todo muy bien, y de repente yo le digo a mi esposa, ya cuando salimos para tomarnos las fotos y vamos a regresar al mismo lugar, le dije: mira, me pareció interesante que no estaba el pastel. Pero no sé, quizá lo tenían en la cocina y quizá no lo sacaron, pero bueno. Pero interesante que no estaba el pastel. Y dice: sí, no me di cuenta, ¿verdad? Y dije: mira, estábamos en el carro yendo a las fotos, ella y yo ya recién casados, y yo le digo: mira, mientras que vamos en mi carro, déjame llamar a la que hace el pastel, simplemente para quitarme las dudas. Hola, no, solo que no vi el pastel y no sé si lo había traído, ¿no? ¿Era hoy? Sí. No, yo creía que era mañana. No, era hoy. Ay, no, yo voy para allá ahora, ya lo tengo listo, pero en fin. Cuando terminamos las fotos y regresamos, ahí estaba el pastel, no pasó nada. Pasó toda la tarde, ya salimos en la noche, me acuerdo eran como las 10, 11 de la noche, ya se acabó la fiesta, y lo que nos espera al final en el parqueo era la señora llorando y diciendo: es que les arruiné la boda. Y yo: no, señora, la boda salió bien, tranquila. ¿Usted pasó como 8 horas aquí en el parqueo? Sí. Dice: ay, no se preocupe, yo les tengo que devolver el dinero. No, comimos el pastel, todo bien, en fin. Las bodas son así. En esta boda nos encontramos casi 2000 años atrás en Caná, que estaba en Galilea. Como les dije, imagínense que Galilea es como Kentucky y Caná es como una de esas ciudades, ¿no? Frankfurt o Lexington. Caná era una de esas ciudades que estaba muy cerca de Nazaret.
Y algunos expertos piensan que al estar invitado Jesús y también su madre a la boda, probablemente la boda era de algún familiar. Las bodas judías en la antigüedad duraban mucho más que nuestras bodas. Podía llegar a durar hasta 7 días. Por lo tanto, las bodas tenían que tener, era responsabilidad del novio el proveer comida y bebida para todos. Y el vino era la bebida más común para comer. Como si fuera Coca-Cola o si fuera limonada hoy en día o té aquí, ¿no? Recordemos que en esa época el agua era peligrosa, de hecho. Nosotros nos dicen, hey, toma más agua porque hay mucha purificación de agua ahorita. Pero en esa época no había proceso de purificar el agua y siempre tomar agua purificada. Entonces, así como en África, muchas veces el agua puede estar contaminada. Y por lo tanto, leemos, por ejemplo, en la carta de Pablo a Timoteo, que está enfermo, dice, mejor toma vino, porque te va a hacer mejor. El vino no está contaminado porque es simplemente el jugo que sale de la uva. Y por eso se usaba muchísimo el vino como para comer, para el día a día, y no era simplemente una señal de emborracharse. La Biblia es muy clara que emborracharse es pecado. Y este milagro no significa que Jesús estaba queriendo emborrachar a nadie. También debemos entender que el vino y el contenido de alcohol de hoy en día en todas las bebidas alcohólicas es mucho más alto que en la antigüedad, que eran mucho más procesos un poco más naturales. Ahora, nos encontramos en esta boda antigua en Caná, en esta celebración y en esta fiesta, y leemos en la Biblia que no hay vino, que se acabó. Quizá tú piensas, bueno, ok, ¿cuál es el gran problema? Pero cuando uno estudia profundamente el contexto y lo que eso podría significar, entendemos que esto es una peor noticia de la que podríamos imaginar. El novio podía meterse en grandes problemas por fallar en proveer suficiente vino para toda la fiesta. Algunas consecuencias podrían ser incluso humillación por toda su vida ante todo el pueblo y recordar cómo él falló de esa manera. Pero incluso podía meterse en problemas legales y en problemas financieros, porque había como un tipo de contrato y el novio tenía que asegurarse de que ese vino haya sido provisto, y la familia de la novia podía demandarlo y meterlo en grandes penalidades de costo financiero. Entonces, ante este escándalo, ante este alboroto y ante esta situación, María, la madre de Jesús, preocupada y compasiva, pidió ayuda a Jesús. Ahora, las mujeres de la fiesta, las mujeres en las bodas y en las fiestas usualmente estaban un poco más cerca de donde estaba la comida y la bebida y el vino, porque también podían servir y ayudar. Y por eso María fue la primera que se percató de que ya no hay vino. Y de hecho ahí leemos que dice, hey, no tienen vino. Y Jesús le responde a María, versículo 4. Vamos a leer versículo 3 y versículo 4. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. En el original griego dice más o menos así. Jesús le dijo, mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Ahora, esto
Esto es difícil de entender, lo leemos y quizá choca un poco con nuestra idea de Jesús y su relación con su madre, y decimos, bueno, ¿cómo debemos interpretar estas palabras de Jesús? ¿Será que fue grosero? ¿Será que fue irrespetuoso? ¿Por qué le habló así? Y la respuesta es que no, él no fue grosero, pero debemos tener cuidado en tratar de sobreexplicar tanto la Biblia que al final no dice lo que sí dice. Y lo que sí dice es que Jesús fue distante. Mientras estudiaba esto, pude entender que a partir del comienzo del ministerio de Jesús, Jesús le deja claro a su madre una y otra vez que ya no iban a tener la misma relación que tenían antes. Que él ya no estaba bajo su autoridad, que ella no podía decirle qué hacer. Y de hecho que ella ya no lo podía ver a él como lo veía antes. María debía aprender ahora a ver a Jesús diferente, como Señor y Salvador, y venir a él en total sumisión, fe y adoración. Jesús deja claro que él ya no está bajo su autoridad. Él no puede ser manipulado por nadie. Un escritor, comentarista, dice esto: Jesús declara al comienzo de su ministerio su total libertad de cualquier tipo de consejo, agenda o manipulación humana. Esto debe haber sido extremadamente difícil para María. Ella lo había dado a luz, lo había amamantado, le había enseñado a su bebé a moverse, lo había visto caerse mientras aprendía a caminar. Pero ahora que había entrado en el propósito de su venida, todo, incluso los lazos familiares, debían subordinarse a su misión divina. Ella ya no podía verlo como otras madres veían a sus hijos. Ella, como cualquier otra persona, debe acercarse a él como el Mesías prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo que aprendí es que en los evangelios todas las interacciones que Jesús tiene con María son de alejamiento. Son de decir, ya no tenemos la misma relación. Otra vez, no para que ella se aleje de él, sino para que ella se acerque a él como Salvador. Y así nos damos cuenta de que la narración de esta necesidad, esta situación de la necesidad del vino, nos revela muchas cosas sobre Jesús, sobre María, sobre la cultura, sobre muchas cosas. Pero yo quiero, antes de terminar este punto, pensar cómo esto puede aplicar a nuestras vidas. Y de una manera muy, muy sencilla, lo voy a poner así. La necesidad que hubo en esa boda puede conectarse con nosotros en las diversas necesidades que hay en nuestras vidas. Así que quiero ofrecerte una palabra de ánimo que proviene de meditar en este texto, y es esto: los momentos de necesidad también tienen un maravilloso propósito. Los momentos de necesidad nos dan la oportunidad de ver a Dios obrar milagrosamente, proveyendo, fortaleciendo, consolando e instruyendo. Quizá el que más me ayudó a ver esto es el famoso predicador Spurgeon, que dijo esto. Les voy a leer: si hubiera habido suficiente vino para la fiesta, Jesús no habría obrado este milagro y nadie habría probado del mejor y más puro vino. Es una necesidad bendita que deja espacio para que Jesús entre con milagros de amor.
Es bueno quedarse corto para que nuestra necesidad nos lleve al Señor, porque Él nos suplirá con creces. Si no tenemos necesidad, Cristo no vendrá a nosotros. Pero si estamos en extrema necesidad, sus manos se extenderán hacia nosotros. Si nuestras necesidades se presentan ante nosotros como enormes vasijas de agua vacía, o si nuestras almas están tan llenas de dolor como esas mismas vasijas llenas de agua hasta el borde, Jesús puede, por su dulce voluntad, convertir toda el agua en vino, los suspiros en cantos. Deberíamos alegrarnos de ser débiles para que el poder de Dios descanse sobre nosotros. Así que yo quiero hablar contigo y decir esto. Si tú no eres cristiano, esto aplica de una manera, y si tú eres cristiano, quizá de otra. Si tú no eres cristiano y viniste hoy aquí a la iglesia, quizás viniste por alguna necesidad que sentiste en el corazón. O quizá te trajeron obligado y no te has dado cuenta que hay una necesidad muy grande en tu corazón. Quizá vienes con una necesidad de conocer a Dios. Y déjame decirte, Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Así que se te ha revelado hoy, si vienes con una necesidad de conocer a Dios, ¿cómo conocer a Dios? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú vienes a Jesús, si tú te vuelves su discípulo, conocerás a Dios de una manera personal. Quizá sentiste una necesidad por consuelo porque estás pasando por algo difícil. Yo te digo, Jesucristo es el único refugio que satisface el alma. Hay otros refugios pequeños que se desboronan con el viento y tienen un consuelo temporal. Pero Jesús es la roca eterna. Él jamás te fallará. No importa los vientos que traiga la vida, las tormentas que vengan, e incluso la muerte, la roca eterna se mantendrá. Quizá vienes con culpa. Quizá reconoces que tienes una necesidad de perdón. Y déjame decirte, Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Nadie más puede perdonar pecados, pero Jesús sí. Porque Él murió en la cruz para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y resucitó al tercer día para en victoria con autoridad ser tu Señor y Salvador. Así que son simples ejemplos de necesidades, y quizá no mencioné la que tú tienes. Pero si estás entendiendo bien lo que estoy diciendo, es que todas ellas tienen la misma solución, y es Jesús. Y hoy venimos aquí precisamente para recordarnos y proclamarnos unos a otros que Jesús es lo que necesitamos, que Jesús es nuestro refugio y que Jesús puede ser la provisión de Dios a nuestra necesidad. Solo tienes que acercarte a Él con fe y abrazarlo con el alma. Ahora, yo sé que aquí la mayoría, por supuesto, somos cristianos, y quizá vienes desanimado. Quizá te han dado una noticia que no ha sido positiva acerca de tu salud. Quizá puede ser que el familiar por el que has estado orando murió. Quizá puede ser que tus relaciones personales en tu casa, en tu trabajo, estén sufriendo mucho. Y yo quiero simplemente animarte, enfoca tus ojos nuevamente en la palabra de Dios y medita en esto. La madre de Jesús le dijo,
no tienen vino. Y esa necesidad fue la que abrió paso al milagro que dejó brillar la gloria de Cristo. Y por lo tanto, Pablo nos recuerda cuando él mismo estaba pasando por una necesidad, orando al Señor, que Dios le dejó con esa necesidad y le dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad o en la necesidad. Por lo tanto, con muchísimo gozo me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. 2 Corintios 12:8. Por eso, hermanos, yo quiero animarnos todos juntos a reconocer nuestras necesidades, a verlas con esperanza y decir: quizás esto es una oportunidad de ver la gloria de Dios, y a ser cristocéntricos en nuestra fe, diciendo: Señor, tú eres la única provisión para esa necesidad que hay en mi vida. Yo mismo tengo tanta necesidad de Él, de su provisión en tantas maneras. Pastorear una iglesia a veces es algo tan devastador mentalmente, emocionalmente. Pero mi esperanza es que Cristo puede llenar esa necesidad con su gracia, ayudar a las personas que necesitan ayuda y acudir siempre a Él. Así que vamos a poner nuestra necesidad en perspectiva bíblica y acudir a Cristo. Ahora vamos a meditar en el milagro que sucedió. Versículo 5. El milagro. Su madre le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas por el rito de purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este es principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. ¡Qué milagro! Ahora debemos entender esto de los 2 vinos. En el proceso de hacer vino, vamos a poner que aquí están las uvas. No sé cómo se hace en verdad, pero leí que se separaban 2 tipos de vino, ¿ok? El primero es ese exprimir de estas uvas. Es puro jugo del más fresco. Ahora, todo esto que ya está exprimido, se le saca más provecho y se le echa agua, lo cual queda un cierto vino, pero pues diluido con lo que quedó. Ese es el vino inferior. Ese será de hecho, ese era el vino más común para comer y para todas las cosas, porque otra vez el otro era más caro. Y te podrás imaginar, quizá comiendo una fruta o haciendo un jugo, como ese jugo de naranja, por ejemplo, exprimido, que es solo la naranja, sabe diferente a uno con un montón de agua y hielo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Bueno, como era bastante común tener este vino,
comenzaban con el mejor, como que para probar. Este lo compré para probar todos, pero el resto de los días vamos a estar tomando vino normal. El mayordomo se impresiona de que ahora que va terminando todos esos días, está dejando todo este vino nuevo, el mejor vino. Ese es el que ahora ha producido este milagro. Jesús, entonces, es puesto a cargo, ante esta necesidad, es puesto a cargo de resolver el asunto. María no sabe cómo lo va a hacer. No debemos especular que es que ella sabía que él hacía milagros, porque se nos dice que este es el primer milagro. Pero ella sabía que algo él iba a hacer para solucionar, que él supliría el vino. Y Jesús les ordenó llenar las tinajas de agua. Esas aguas se servían para el rito de purificación antes de comer cualquier cosa, que los fariseos habían hecho tan populares en cada momento, que muchas veces le criticaron a los discípulos de Jesús por no estar lavándose las manos constantemente. Y de ahí, de llenar esas tinajas de piedra, Jesús saca entonces toda esta cantidad, casi 180 galones de vino que se calculan. Y hay por lo menos dos observaciones rápidas que quiero ir sobre este punto del milagro. Primero, que el milagro fue una señal y por lo tanto no debía llamar la atención hacia sí mismo, no debía llamar la atención hacia lo milagroso del vino. Y esto es una lección importante porque se le llama una señal tiene un mensaje, apunta hacia otra cosa. Nosotros muchas veces tendemos a enfocarnos en lo que Dios proveyó. Es decir, nosotros no debemos enfocarnos en la provisión que Dios nos da, sino en el Dios que nos provee. Yo recuerdo esto con pesar. Una persona que perdió todo lo que tenía en un fuego, se quemó su casa. Y nosotros estábamos evangelizando ya por un tiempo a esta persona. Cuando llegamos y vemos que la iglesia fue abundantemente generosa y a través de muchos cristianos, incluso de diferentes iglesias, el Señor había provisto todo y más de lo que tenía esta persona. Al darse cuenta de esto, estaba por supuesto impresionada por todas las cosas nuevas que ahora tenía. Cosas que antes no tenía. Ahora quizá tenía 2 televisores, quizá tenía una mesa más grande después de todo lo que había pasado. Yo recuerdo hablar con esta persona y decirle: por favor, el peligro más grande es que ahora tú disfrutes de esto y te olvides del Señor. Recuerda, simplemente el Señor está siendo bondadoso contigo, misericordioso contigo. Busca al Señor. Sí. Y ya, no lo busco. Y esa es quizá la primera lección sobre esto del milagro. Y es que es una advertencia. No nos enamoremos con el milagro, sino con el Dios que en su misericordia quita y da. Lo segundo es que porque el milagro fue una señal, debemos enfocarnos en que este milagro debe llamar la atención hacia Jesucristo. Entonces deja que todo lo que pase en tu vida te lleve más cerca de Jesús, a conocer a Jesús, a confiar en Jesús y caminar con Jesús. Los momentos de necesidad, los momentos de provisión, cualquier momento que te lleve a Jesús. Y entiéndelos como mensajes de Dios que quieren fortalecer tu fe a caminar con Jesús. Ahora vamos a ir a la última parte y es el significado de todo esto. Tercer punto, el significado. Como les dije al principio, leemos este texto, leemos este suceso y decimos: qué interesante que se narra cómo Jesús llegó a una boda y
De repente transformó agua en vino, pero ¿qué significa esto? ¿Para qué lo ponen? ¿Cuál es la intención? Y yo les digo, hay un mensaje súper profundo, teológico, bíblico, espiritual en este milagro. Con este primer milagro Jesús inaugura su manifestación milagrosa a Israel como el Mesías. Y esto es importante porque el vino tiene una simbología. Jesús pudo haber hecho cualquier otro milagro como su primer milagro, pero él decidió el del vino. ¿Por qué? Bueno, como lo pongo en la pantalla, porque hay una simbología que tiene que ver con la esperanza del Antiguo Testamento sobre el Mesías que vendría, conectado con el vino de celebración. Y Jesús viene y hace este milagro como una inauguración de su venida como Mesías a salvar al pueblo y a traer la época mesiánica, la época de salvación que los profetas habían anunciado de antemano. Que vendría un día en el que Dios salvaría a su pueblo de sus pecados, que vendría un día en el que Dios pelearía por su pueblo, que los rescataría de sus enemigos, que vendría un día donde Dios vendría a establecer su reino e Israel tendría paz eternamente. Esta es la esperanza del Mesías, del ungido, del hijo de David, del hijo de Dios que vendría. Así que quiero que notemos por lo menos dos partes del texto que nos revelan el significado profundo. Primero, versículo 4. Dice Jesús: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Esto nos da una pista sobre el significado de Jesús. ¿Qué quiere decir con mi hora? Bueno, el Evangelio de Juan, esta frase que se repite muchas veces en todo el Evangelio, mi hora, hace que el lector tenga esta pregunta: ¿de qué hora está hablando? ¿Cuál es su hora? Hasta que llega su hora, y es la hora de la crucifixión de Jesús. Entonces Juan nos va poniendo, esta es la primera vez que lo menciona, y nos va poniendo estas pistas para saber cuál es la hora hasta que llega a la cruz. Así que Jesús está conectando de alguna manera su misión en la cruz con la responsabilidad del novio de la boda de proveer vino. Esto es un poquito complejo, pero debemos recordar esto. Recordamos que es el novio el que tiene la responsabilidad legal de proveer vino. Y Jesús lo conecta con su responsabilidad o misión que se le ha encargado de ir a la cruz. Para ponerlo resumidamente, Jesús vino para ser el verdadero novio, para desposar a la iglesia. Y como novio y responsable de proveer vino, Él se asegura de proveer todo el vino que necesita en la época de salvación. El vino, otra vez, es un símbolo que representa fiesta, celebración, paz, prosperidad y gozo, y la época de salvación. Los profetas habían hablado de esto. Por ejemplo, en Joel 3:18 dice, hablando del Mesías: y sucederá que en aquel día los montes destilarán vino dulce, de las colinas fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. El profeta Amós, en Amós 9, del 13 al 14, dice: vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador
y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. Y también plantarán viñas, de donde salen la uva para el vino, y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. El punto es esta imagen de Dios desde el cielo en todos los montes proveyendo como una abundancia de vino derramándose, es decir, una celebración, una fiesta de gozo, de paz, de bienestar, de bienaventuranza, de prosperidad, en el que Dios vendría a celebrar con su pueblo la salvación. Así que con eso Jesús hace referencia a la hora donde Él moriría en la cruz, porque Él en la cruz supliría todas las necesidades y empezaría a traer la época de salvación a su pueblo. Y por eso le dice a María: aún no ha llegado mi hora, no es el momento todavía. Pero lo que voy a hacer en la boda va a apuntar como una señal a lo que vine a hacer cuando llegue la hora. Una segunda parte en el texto es final versículo 9 y versículo 10. Las palabras del mayordomo nos ayudan a entender un poco más esta señal también. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. De esta manera se expresa cómo Jesús también, como el novio perfecto, ha dejado el mejor vino del reino para el final de la historia de redención en la Biblia. Esto que estoy diciendo es algo importante y difícil de entender, porque hay que tomar en cuenta toda la Biblia y ver cómo Dios ha estado salvando, obrando su redención, pero dejó el mejor vino para el final. Dejó la mejor parte para el final, y es esta época que vivimos nosotros. El vino del reino del nuevo pacto, el vino de la época mesiánica, el vino nuevo de la salvación por gracia mediante la fe en su obra redentora de Cristo, de la iglesia reunida para adorar a Dios. De esta manera el vino nuevo, el mejor, el superior que Jesús proveyó, significa una celebración de una nueva época que ha llegado a nosotros. Además de esto, podemos ver a Jesús en todos lados, y una de las cosas es entender que esta agua de purificación que Él usó la sustituyó o la transformó en vino. Estos rituales de purificación judíos de los fariseos iban a ser transformados por Jesús. ¿Y qué traería en su lugar? El gozo del evangelio en Cristo y el vino nuevo de la gracia, de la salvación, y ya no en los rituales judíos. Así los cristianos ya no usamos rituales judíos, sino que nos gozamos en el vino nuevo del evangelio de Cristo. Para terminar, quizá quiero citar algunos maestros ejemplares excelentes que han resumido el significado de esto para tener un poco más de claridad de otras personas. El doctor Bryan Chapell escribe: ¿qué nos revela esta primera señal acerca de Jesús? Que Él tiene poder sobre todo el universo material, que Él es el Mesías que ha venido a inaugurar la muy esperada época mesiánica, en el que se decía que el vino abundaría y fluiría para el gozo del pueblo de Dios. Y F.F. Bruce habla de manera sucinta diciendo: Cristo transformó el agua de la purificación judía
con el vino de la nueva era. Así, hermanos, concluimos nuestra meditación, entendimiento, acercamiento a este primer milagro de Jesús, recordando que la necesidad que tenemos en nuestra vida tiene propósito, que el milagro que Jesús hace nos impulsa a Jesús, no a los milagros, y que el significado de esta primera señal celebra la inauguración del Evangelio. Y nosotros somos invitados ahora a unirnos a la fiesta, unirnos a la fiesta de boda, a celebrar al novio, a gozar del vino nuevo del Evangelio, a poner nuestros ojos en Él y a llevar todas nuestras cargas y necesidades a Él. Con eso en mente, hermanos, vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu palabra, por tu evangelio, por tu iglesia. Ayúdanos a ser adoradores, llenos del evangelio. Ayúdanos a tratar a otros con la gracia que tú nos has tratado, a perdonar a otros con el perdón que tú nos has dado, a ser pacientes, sacrificiales, evangelistas que proclaman las buenas nuevas de Jesucristo. Ayúdanos a vivir como es digno del evangelio, en el nombre de Jesús. Amén.